Shalom, muy buenos días para todos. Estamos desde Centro de Estudios Hebreos Teruá, transmitiendo en esta mañana de Shabbat, otro Shabbat más, para que entre todos podamos compartir, para que entre todos podamos buscar el conocimiento del Creador. Listo, Jonah capítulo número 2, versículo número 1. Ese es el tema del día de hoy. Vamos a tocar varios elementos importantes de esto, ¿cierto? Una cosa fundamental que vamos a tratar el día de hoy es la oración de Jonah. Ya tenemos por ahí listo las traducciones y todo. Y voy a leer entonces para iniciar Jonah capítulo 2 versículo número 1. Y nos dice así. Entonces oró Jonah al Eterno su Dios, su Elohim, desde el vientre del pez. Y dijo, invoqué en mi angustia al Eterno y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y todas tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma. Rodeóme el abismo. El alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó su cerrojo sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Eterno. Dios mío, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé del Eterno y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Y los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo, con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es del Eterno. Y mandó el Eterno al pez y vomitó a Jonah en tierra. Dice entonces, digamos lo que estábamos leyendo allá es la versión Reina Valera. Pero acá tenemos en pantalla la versión más cercana, ¿verdad? Digamos a la cuestión, y es como tal la versión que hemos tratado de ir, digamos, elaborando de a pocos, ¿sí? Mirando el hebreo y mirando el Tanakh de Katz, ¿sí? Mirando palabra por palabra, es un trabajo pues un poquito largo, ¿no? Pero bueno, estamos acá. Digo, vamos a ir lentamente porque este tema es importante. Aquí tenemos, para los que les interesan los materiales impresos y eso, o digitales, tenemos el texto de Jonah en hebreo. Digamos que el día de hoy no me voy a centrar tanto en el texto hebreo neto, por ahora. Aquí tenemos la transliteración del mismo, ¿verdad? Vayomer karati misraha li el yuhetbahei, vayaeni mi beten sheol, shivati shamata koli. Sí, esa es una, digamos, la transliteración del texto en hebreo, pero vamos a utilizar esta versión, la versión en español. Y dijo, invoqué en mi aflicción al Creador y él oyó. Desde la profundidad del Sheol clamé y escuchó mi voz. Vamos a volvernos un segundo acá. Bueno, a ver, atención. Vamos a ponernos, a concentrarnos en el tema. ¿Listo? Primero que todo, vamos a observar las próximas clases. Yo creo que unas 2 o 3 clases. Realmente no. Pues vamos a ver es cómo nos fluye en el tiempo, ¿no? Cómo nos rinde o no nos rinde el tiempo. Y es lo siguiente, chicos y chicas. A ver. Jonah es un libro que nos lo vendieron mucho tiempo como un libro fácil, niños, pero no es un libro sencillo, todo lo contrario, es un libro bastante complejo. Principalmente el 2, el capítulo 2 es un texto que está muy cerrado, porque tiene mucha relación con varios salmos. Entonces, si yo no conozco el libro de los salmos, si yo no me he empapado con los salmos, es muy complicado. Y además de eso, el capítulo 2 es un paralelismo o una metáfora entre Jonah Hanabí, profeta Jonás, y directamente Yeshua HaMashiach. Entonces, cuando nosotros no leemos Jonah en clave del Mashiach, tenemos un problema. Y quiero empezar de atrás para adelante. Quiero empezar primero que todo con el versículo 10. Dice, la salvación es del Eterno. Y miren ustedes lo que dice en el hebreo como tal. Sí, miren ustedes, les voy a leer por acá en el 10, a ver si lo ubico. 10. Dice, a ver, miramos por acá más bien para ubicarnos. Dice, Yeshuatá
la Yuhedbahei. Yeshuatá la Yuhedbahei. Míralo acá. Yeshuatá la Yuhedbahei. Uno dirá, pero ¿esto qué tiene de importancia? O sea, a ver, estamos encontrando el nombre del Mashiach, ¿cierto? Yeshuatá. Este texto es fundamental para que las personas que dicen que es Yahshua se den cuenta que no es Yahshua, es Yeshua. ¿Listo? El texto es claro. Yeshuatá. Yeshuatá. La Yuhedbahei. ¿Cierto? La salvación o salvación es del Eterno. Yeshuatá la Yuhedbahei. Yeshuatá, voy a colocarlo de amarillo. ¿Sí? Yeshuatá. Yeshuatá. ¿A qué hace referencia esto? Yeshuatá es el Mashiach. Porque todo el versículo 2, perdón, todo el capítulo 2 está en clave del Mashiach, de Yeshua. Yeshuatá. Listo, no se les olvide esa pequeña partícula que tenemos ahí. Volvamos nuevamente al texto. Vamos a ubicarnos acá. Vamos a ir leyendo versículo por versículo y vamos a ir encontrando la relación que tienen estos textos con los salmos. Primero que todo, entonces, estoy leyendo la versión Reina Valera y ya me paso nuevamente a la versión que elaboramos, digamos, mirando el hebreo y observando las opciones, y la opción número 1 es el Tanakh de Katz. No es porque sea la verdad absoluta, sino porque considero que es un libro que está lo mejor posible redactado. Entonces pues yo miro el libro ahí como para sacar alguna conclusión, voy y miro el hebreo, ¿verdad? Trato de mirar las palabras en su contexto, las terceras personas, las partículas, y trato de colocar pues como una versión un poco mejor ajustada al texto. Y dice así: entonces oró Joná al Eterno su Dios desde el vientre del pez. Es decir, no importa en qué situación yo esté, yo como ser humano debo, ¿verdad? Debo como tal buscar, clamar al Creador. Oró Joná al Eterno su Dios desde el vientre del pez. ¿Cierto? Fácil, sencillo y entendible. No importa en el lugar en el que yo esté, no importa en el lugar en el que yo esté, yo debo clamar al Creador, ¿cierto? Yo debo clamar al Creador. Entonces, cuando yo clamo al Creador, es porque yo entiendo que yo estoy en una posición de creado. Y en esa posición de creado, yo debo clamar a Él sin importar en qué me encuentre yo. Porque puede ser que lo que yo esté haciendo en ese momento no sea muy gratificante para mi vida, o no sea muy agradable a los ojos de los demás. Pero yo debo clamar siempre al Creador. De día y de noche clamaré al Creador, ¿cierto? Eso es lo que nos lleva la Escritura, y nosotros debemos hacerlo. No solamente, no porque yo lo necesite, Dios no necesita nada, sino soy yo el que lo necesita. Entonces yo debo orar así me encuentre en el vientre del gran pez. ¿Listo? Entonces oró Joná al Eterno su Dios del vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia al Eterno y Él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Y aquí es donde se pone interesante aún más el texto, ¿verdad? Donde dice entonces, perdón, y dijo: invoqué en mi angustia al Eterno y Él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Miren lo interesante ahora en la versión que tenemos por acá. Y dijo: invoqué mi aflicción al Creador y Él oyó. Desde la profundidad del Seol clamé y escuchó mi voz. ¿Ven la diferencia? Cuando invocó al Creador, el Creador oyó. Pero cuando él clamó, el Creador escuchó. Es decir, una cosa es oír y otra cosa es escuchar. Repito, una cosa es oír y otra cosa es escuchar. Si lo miramos por acá en el 3, vamos a encontrar que oír es esto: Vayení, y escuchó. Y, oír y oyó. Y este sería escuchar: Shamatá. Shamatá, ¿verdad? La palabra Shamatá, que la podemos encontrar también por acá,
Este término es oír y este es escuchar. ¿Qué es oír como tal? Oír es cuando usted percibe un sonido pero usted no profundiza en ese sonido. Es decir, si nosotros miramos acá como tal la Reina Valera colocó los dos como oír, oyó y oíste, pero en el hebreo no está así. Una es oír y la otra es escuchar. ¿Qué está diciendo Joná? Que cuando él clamó, cuando él invocó al Creador, este en primera medida lo oyó, o sea, escuchó la oración de él, oyó la oración de él, pero no le respondió. Eso significa que lo oyó. Sí, miren lo que dice. Y él oyó, ¿verdad? Él oyó. Dice, y dijo, invoqué mi aflicción al Creador y él oyó. Sí, así es como debería decir. Desde la profundidad del Sheol clamé y escuchó mi voz. O sea, una cosa es oír y otra cosa es escuchar. Sí, cuando él invocó al Creador, el Creador únicamente lo oyó. O sea, no le prestó atención. Dice, el de la profundidad del Sheol clamé y escuchó mi voz. Clamé, clamé. O sea, cuando dice que clamó es diferente a invocar. Acá solamente dijo, sálvame, Padre eterno, sálvame, Yuhet Bajei. Y el Eterno lo oyó, o sea, no le hizo caso. Pero ya cuando se encontraba en la profundidad del Sheol, clamó. Y ese clamor sí lo escuchó el Creador. Shamatá, escuchó. ¿Cierto? Recuerden el Shema. Shema Israel. ¿Cierto? Escucha Israel. ¿Por qué no dice Vayeneni y Israel? ¿Cierto? Y oye Israel. No, porque oír es diferente a escuchar. Oír es algo que yo percibo el sonido pero no lo discierno. Mientras que escuchar es prestar toda mi atención. Entonces, por favor, si tienen una versión Reina Valera, corrijan esa palabra. La segunda no es oíste, es escuchó. Aquí, digamos, hicimos un trabajo, ¿verdad? Tratando de conservar los tiempos de las palabras. Sí, o sea, no estamos colocando nada fuera de su tiempo presente, futuro, pasado. Estamos tratando al máximo los tiempos gramaticales para no perderle el sentido a lo que nos quiere decir Joná. Y dijo, invoqué mi aflicción al Creador y él oyó. Desde la profundidad del Sheol clamé y escuchó mi voz. O sea, ¿qué fue lo que realmente le prestó atención el Creador? Al clamor. A la invocación no, porque es que invocar es solamente decir el nombre y clamar es algo mucho más profundo. Pero vamos a rebobinar nuevamente. Dice, desde la profundidad del Sheol, ¿sí? Pregunta, para que me la vayan respondiendo ahí un segundito. Una pregunta, ¿qué es el Sheol para ustedes? ¿Qué significa Sheol? ¿Qué representa el Sheol? ¿Qué opinan ustedes de eso? Voy como a hacer rápidamente un recorderis de aquella clase que tuvimos sobre la historia, o sí, la historia de lo que llaman hoy en día el infierno. Primero que todo, partamos del siguiente punto. La palabra Sheol no significa infierno. ¿Por qué hago esta claridad? Porque en algunas versiones, por ejemplo, ustedes pueden ver una versión en inglés, colocan la palabra Sheol como si fuera infierno. Y eso es errado. Para empezar, el infierno tal como lo describen en la actualidad no existe. No es un lugar donde la gente va a pagar sus penas o es un lugar de castigo eterno. No. Esas ideas son ideas griegas que están relacionadas con un lugar llamado el Tártaro. Era un lugar donde los muertos iban con sus cuerpos y todo a pagar allá sus delitos, ¿verdad? Esa idea de infierno tartárico pasó hasta los tiempos modernos dentro del cristianismo y la gente cree que en este momento hay personas ya quemándose en el infierno. Eso es falso, ¿sí? Por Dios, ya es hora que salgamos de ese pensamiento medieval, ¿sí? En el cual se intimidaba a la gente con el infierno. La persona que quiera agradar al Eterno que lo haga de corazón, no por miedo al infierno, porque si no, no cree en Dios. Lo que hace es ¿qué hace? Cree en el infierno, que es diferente. Una cosa es creer en Dios y otra cosa es creer en el infierno. Casi todas las ramas cristianas creen en el infierno, pero no en Dios. Sí, porque es que, repito, esa idea no es ni siquiera una idea hebraica, es una idea como tal de origen pagano. Sí, de origen pagano. Entonces, de origen griego, para ser más exactos.
Entonces, como tal, la palabra Sheol no es ni representa al infierno, ¿sí? Repito, el Sheol no es ni representa al infierno. Ahora, tampoco es el inframundo, porque es que en la cultura hebrea jamás se creyó en un inframundo. ¿Qué es el inframundo para los griegos? El lugar donde iban las almas de aquellas personas que habían sido malvadas, entraban en una gran, como una especie de caldera gigante, en este momento olvidé el nombre, donde el dios del inframundo, o sea, Hades, las trataba como de administrar en este lugar, ¿verdad? Eso es más o menos la idea que se tiene del inframundo. Pero esa idea es errada, esa idea es falsa. Sí, esa idea no es verdad. Esa idea es de origen griego. Nosotros como estudiantes, como practicantes, como conocedores de la cultura hebrea, debemos entender que estas ideas no son correctas. Sí, no son correctas. El hecho de que la gente las crea no los hace correcto. Les recuerdo que muchísima gente pensaba en la Edad Media que los hombres teníamos una costilla menos que las mujeres. Y tuvo que venir Da Vinci en el Renacimiento, desenterrar muchos cadáveres y comprobar que esto era falso. ¿Sí? Entonces no quiere decir que las ideas de los antepasados sean verdaderas o que sean 100% ciertas. No. Nosotros tenemos que ser personas críticas. Y cuando decimos críticas es leer todo desde una perspectiva correcta, histórica. Ahora, la palabra Sheol, ¿qué significa? La palabra Sheol como tal significa lugar de los muertos. Lugar de los muertos. Hay otros que dicen que la palabra Sheol indica un lugar bajo tierra donde se colocan los muertos. Yo, como analizando varias, por ejemplo, la interpretación que le da el BIN, la interpretación que le da, por ejemplo, el Strong, la interpretación que da otros diccionarios hebraicos, la interpretación que da el mismo Tanakh de Katz, la interpretación que uno puede hacer aquí del texto, no hace referencia a ningún infierno ni nada que se le parezca. ¿A qué hace referencia como tal la palabra Sheol? A la tumba, el lugar donde se colocaban los cadáveres, o sea, los muertos, porque el que muerto está, muerto está. Entonces la palabra Sheol en conclusión, ¿qué significa? Cementerio, tumba. Entonces voy a leerlo ahora cambiando la palabra Sheol o Seol, como aparece en Jonás. Recuerden que estamos en Jonás capítulo 2 versículo 3. Voy a leer el texto cambiando la palabra Sheol por la palabra tumba o cementerio. Y dijo, invoqué en mi aflicción al Creador y él oyó. Desde la profundidad del Sheol, ¿cierto? Ahora voy a leerlo con la palabra cementerio para que hagamos bien el cambio. Y dijo, invoqué mi aflicción al Creador y él oyó. Desde la profundidad de la tumba clamé y escuchó mi voz. Desde la profundidad de la tumba. Eso es lo que significa Sheol. ¿Qué era la tumba para Yoná? El vientre de ese pez. Esa era su tumba. El lugar donde él iba a terminar falleciendo. Ahora, si nos devolvemos al texto 2, encontramos algo interesante. A ver que por aquí también lo teníamos de las clases anteriores. A ver, un segundito lo ponemos. Dice el texto 2, dice de la siguiente manera. El 1 realmente, capítulo 2, versículo 1. Y preparó el Eterno un pez grande para tragar a Yoná. Y estuvo Yoná en el vientre del pez 3 días y 3 noches. O sea, Yoná fue tragado por el pez y él estuvo dentro del pez 3 días y 3 noches. Luego de las 3 días y las 3 noches fue que empezó esta oración. O sea, la pregunta que le habíamos dejado de la clase anterior, Yoná, ¿qué hizo esos 3 días y esas 3 noches? La enseñanza tradicional es que él estuvo pues enojado o se rehusaba como tal a participar o a orar, sí, a participar de la oración o a orar, porque sencillamente él no quería ir a Nínive. Esa es como la enseñanza tradicional. Pero leyendo el texto repetidas veces me doy cuenta de lo siguiente. Yoná es tragado por el pez y 3 días después, por alguna extraña razón, 3 días después, Yoná empieza a clamar. ¿Qué hizo Yoná durante esos 3 días? Para mí, en lo que yo veo en el texto, mirando el hebreo y mirando todo el pasaje capítulo 2, ¿verdad?
yo veo que Jonás murió dentro del pez. O sea, le pasó muy parecido a como le pasó a Lázaro. Y ahí tiene mucho más sentido que Jonás sea una relación con el Mashiach. No porque dice el texto, así como el Mashiach estuvo en el vientre del pez, perdón, disculpen, así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así también estará el Hijo de Dios, ¿verdad? O sea, Yeshua en el vientre de la tierra 3 días y 3 noches. O sea, ¿qué nos quiere decir como tal este texto? ¿Qué nos quiere decir como tal esto? Jonás, cuando estuvo en el vientre del pez, también pasó por una etapa de muerte, muy parecida a la de Lázaro. Y por eso él dice que invocó desde el Sheol. Y miren lo que dice más adelante. Me arrojó al abismo en el corazón de los mares y la corriente me rodeó. Todas tus ondas y todas tus olas encima cruzaron. Y yo dije, soy lanzado delante de tus ojos, pero de nuevo yo veré dentro de tu santo templo. Me rodearon las aguas hasta el alma, el abismo me rodeó, juncos o algas, porque ahí está como en duda, se enredaron en mi cabeza. Al fondo de los montes descendí, la tierra puso cerrojo sobre mí para siempre, pero ha subido desde la corrupción mi vida. Has subido desde la corrupción mi vida. Yo dije, este versículo me enganchó con todo lo que yo había leído, todo lo que había leído en versículos anteriores, y es, has subido desde la corrupción mi vida. Y miren lo que dice, que durante algún momento Jonás perdió su vida, y por eso él estuvo calladito 3 días y 3 noches. Se debilitó dentro de mí mi alma, al Eterno yo he recordado, y vino mi oración hasta ti a tu templo santo. Quienes observan vanidad destructora abandonaron su bondad, pero yo con voz de agradecimiento sacrificaré lo prometido, lo pagaré. La salvación es del Eterno. Yeshuatá Yuhet. Bueno, Yeshuatá la Yuhet. Y dijo el Eterno al pez, y este vomitó a Jonás en tierra firme. Es decir, como nos dice por acá el texto 7, ¿verdad? Al final, texto 7, Jonás perdió su vida al interior del pez. Y por eso él es un símil con el Mashiach. Cuando Yeshua dice que él dará la señal como el profeta Jonás a esta generación incrédula. Sí, la generación incrédula que no le creía. ¿De qué está hablando a él? De la resurrección de los muertos. Dice, por eso yo daré la señal del profeta Jonás. Que Jonás murió y revivió dentro de ese pez. No utilizo la palabra resucitar porque es que resucitar es en un nuevo cuerpo. Y Jonás no estaba en un nuevo cuerpo, él revivió en su propio cuerpo, así como la niña, la que le dicen Talita Kumi, así como Lázaro, así como el hijo primogénito de la señora que iba saliendo llorando de la ciudad. Es decir, hay dos categorías. La primera categoría es la categoría de revivir, ¿cierto? Cuando una persona revive es que estaba como muerta, Yeshua dice como dormido o duerme, y luego vuelve a él la vida, pero en su propio cuerpo. A este estado se le conoció también durante algún tiempo como catalepsia, y era muy común en Europa cuando se comían algunos hongos o algunas plantas venenosas y las personas entraban como en un estado de muerte, ¿verdad? Hasta se enfriaban por completo, perdían el pulso, el flujo sanguíneo y todo, y las enterraban, y luego cuando iban a cambiarlos de, digamos, de ataúd, o iban a pasarlos a otra tumba, encontraban que los ataúdes estaban rasguñados por dentro. Entonces, ¿qué instalaron? Instalaron un hueco en la mano derecha de los ataúdes que estaba unido a una cuerda. Cuando la gente era enterrada y de pronto había sido enterrada por un caso de catalepsia, estiraba la mano y jalaba esa cuerda, y la cuerda activaba una campana. Venía el enterrador, ¿cierto? Y desenterraba a la persona y la sacaba antes de que muriera. Y de ahí viene el dicho salvado por la campana. Es un dicho que por lo menos en Colombia es muy común. Ay, salvado por la campana, ¿no? Se refiere a eso. Las personas en la Edad Media que enterraban en catalepsia, que es una enfermedad más común de lo que ustedes creen, los enterraban en un estado de catalepsia y luego tocaban esa campana desde su tumba, jalando esa cuerda,
y se decía, esta persona fue salvado por la campana. ¿Sí? Salvado por la campana, era una persona que había sido enterrado, repito, por catalepsia o en estado cataléptico y volvía a la vida después de algunos días. Hay casos donde alguna persona incluso duró muerta 6 días o enterrada y luego en un estado de catalepsia volvió a la vida. Para ellos eso no era un milagro, porque eso era algo muy común, principalmente por la ingesta de hongos y plantas venenosas. Pero cuando nosotros observamos la modernidad, nos damos cuenta que hay otra enfermedad que también causó catalepsia en algunos casos, y era el ébola. ¿Sí? El ébola en una parte de África, no sé qué, en el centro de África, generó en algunas personas catalepsia. O sea, aparentemente las mataba y luego despertaban nuevamente en la morgue. Entonces corría el rumor de que supuestamente no, el ébola creaba a zombies. No, es que volvían de un estado cataléptico. Era una de las contraindicaciones o elementos que contenía esta enfermedad. Entonces lo que yo trato de decir acá es que Jonah muere y él revive al tercer día, tal cual como Yeshua. Pero él en ese estado en el que no estuvo muerto, sino que estuvo como en un estado de pausa, de dormido y demás, él clamó al Creador. Esa es la diferencia. Él clamó al Creador. Y por eso dice que así como Jonah estuvo, como en un estado de, digámoslo entre comillas, conciencia, porque Jonah no estaba muerto, estaba como muerto, fenecido, estaba en un estado de dormido, estaba cataléptico en el interior de ese gran pez que ya dijimos que podría ser incluso hasta una ballena, ¿no? Dijimos que en la antigüedad la gente no entendía la diferencia entre mamíferos y pescados, menos los animales marinos. El estudio de los cetáceos y de los animales del mar, ¿verdad? Pues es muy reciente, entonces saber si eran, digamos, mamíferos o no, eso se supo hasta hace muy poco. Entonces, para ellos una ballena podía ser llamada un pez. Sin embargo, había unos que no utilizaban la palabra pez, sino directamente ballena o leviatán, monstruo marino. ¿Sí? En fin, voy a continuar, ¿verdad? Repito nuevamente, la palabra Sheol hace referencia a la tumba, porque el interior del pez fue durante 3 días y 3 noches la tumba de Jonah, hasta que se reincorporó. ¿Listo? Dice Nicolás, dice acá, son casos absolutamente excepcionales, pero los hay. Personas que parecen haber muerto, pero que terminan reaccionando y mostrando signos de vida. Este estado de muerte aparente puede ser causado por una catalepsia, trastorno que en su grado más intenso provoca que las funciones vitales, cardíaca, respiratoria y neurológica estén en un mínimo de actividad. Exacto. Y alguna vez leí que la mafia italiana ingestaban algo, no sé qué era como una especie de hongo, por no decir, digamos, otra cosa, porque no, realmente no sabría qué, pero voy a llamarlo hongo, por no decir que era una droga, ¿no? Voy a llamarlo hongo, porque no lo sé. Y ese hongo, ese estupefaciente que consumían, lo utilizaban para aparentar su muerte, para fingir su muerte. Entonces, si a mí me están buscando para matarme la mafia italiana, pues yo me consumía eso, ¿no? Llegaban a mi casa y yo ya estaba, pues, ahí en el ataúd, diciendo, este man ya está muerto. Y ya se olvidaban de la duda que tenía conmigo. Pero lo que pasa era que la persona consumía algo que lo hacía entrar en un estado de catalepsia, que lo dormía y disminuía todo, el ritmo cardíaco, el fluido de la sangre, la actividad cerebral, la actividad neuronal, todo prácticamente lo desaparecía. Y después de unas horas la persona se reincorporaba y huía pues de la mafia italiana. También encontramos que los antiguos magos egipcios, los sacerdotes egipcios, hacían lo mismo. Para poder enterrar a las personas con sus amos, les hacían una bebida que incluía, además de eso, entre otras, parece ser que extracto de cannabis, y les daban esta bebida que era una mezcla, era un menjurje, era una pócima. La pócima los hacía caer en un sueño tan profundo que se le llamaba el muerto. Los momificaban, los envolvían en sábanas y todo eso, y los colocaban dentro de ataúdes o dentro de cámaras mortuorias. Cuando la persona despertaba a los 3, 4 días, que estaba atrapado, amarrado, y han encontrado al interior de muchas cámaras mortuorias o ataúdes egipcios rasguños, ¿sí? No porque haya sido endemoniado el demonio y mejor dicho trató de levantarse en tipo película, no, volvían del estado cataléptico y trataban de escapar, pero ya era demasiado tarde.
ya estaban atrapados bajo tierra y ya no se podía hacer absolutamente nada. Acuérdense, para que lo puedan buscar, hay un libro, de hecho está aquí, bueno, cerca, pero no tan cerca, no lo alcanzo, es un libro de la Edad Media y ahí narran cositas de eso. Busquen catalepsia en la Edad Media y miren, o busquen la expresión salvado por la campana y verán y entenderán un poco más esto de que Jonás dentro del pez estuvo en un estado de catalepsia, ¿sí? Porque él es una sombra del Mashiach. No es porque él sea el Mashiach, él es una sombra del Mashiach, que estuvo allá 3 días y 3 noches, digamos muerto, entre comillas, en el caso de Jonás. Yeshua sí estuvo muerto, su carne y todo empezó su descomposición y luego por eso él fue transformado. Sí, mientras que Jonás no necesitó transformación porque su alma nunca dejó su cuerpo. Estuvo ahí dormido, como muerto, como muerto. Entonces, Jonás vuelve a la vida. Miren ustedes el símil tan interesante con Yeshua. Jonás vuelve a la vida y lo primero que hace es predicar o enseñar a Nínive, a personas malvadas. Sí, Yeshua también, pues cuando resucita, inmediatamente le dice a los discípulos, hay que ir a hacer, ¿qué? Discípulos a las naciones. O sea, él sabe muy bien que ahora hay que hacer como hizo Jonás en Nínive, ir a enseñar, ir a predicar a las naciones que estaban alejadas de la tierra de Israel. Entonces, aquí vemos lo siguiente, y dijo, invoqué mi aflicción al Creador y él oyó. Desde la profundidad del Sheol clamé y escuchó mi voz. Pero vamos a ver algunos textos que tienen relación con esto. Porque no es solamente el texto y ya. Hay unos textos que están relacionados con esto. Por ejemplo, el Salmo 49:15. Realmente hacer este rastreo es complicadísimo porque las versiones en español no tienen las concordancias. Ustedes saben que los Tanakh tampoco utilizan la concordancia. Entonces toca acordarse de algunos textos que uno ha leído y empezar a buscar palabras claves en los salmos para poder desarrollar la idea de que la oración de Jonás es una oración que está compuesta de varios salmos. ¿Sí? Y miren lo que dice. Salmo 49:15. Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. O sea, el Eterno redimirá mi vida del poder, no del infierno, sino, recuerden, la palabra Seol, ¿qué significa? Cementerio, tumba. Dios redimirá mi vida del poder de la tumba, porque Él me tomará consigo. Él me tomará consigo. ¿Sí? Él me tomará consigo. Es interesante cómo Jonás arma su oración a partir de otros textos. Y miren, por ejemplo, esto. Todo el texto tiene que ver con Jonás. Y por eso Jonás utiliza esto, porque él entiende todo lo que está pasando. Oíd esto, pueblos todos. Estoy leyendo Salmos 49. Escuchad, habitantes todos del mundo. O sea, esta es la oración o esta es la predicación que Jonás hace en Nínive. Interesantísimo, ¿no? ¿Cómo podemos encontrar en Jonás, en los Salmos, una relación con Jonás que de pronto no teníamos allá a la mano? Y podemos armar una historia de Jonás mucho más grande y enriquecedora de lo que de pronto la teníamos en nuestra imaginación, en nuestra memoria y en nuestra mente. ¿Sí? Oíd esto, pueblos todos, escuchad, habitantes todos del mundo. O sea, oíd esto, habitantes de Nínive. Esto es un símil. Así los plebeyos como los nobles. ¿Se acuerdan que en Nínive, desde los pobres hasta el rey, escucharon la palabra de Jonás? El rico y el pobre juntamente, ahí está. Mi boca hablará sabiduría y el pensamiento de mi corazón inteligencia. La enseñanza de Jonás en Nínive. Inclinaré al proverbio mi oído, declararé con el arpa mi enigma. ¿Por qué he de temer en los días de adversidad cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare? Los que confían en sus bienes y en la muchedumbre de su riqueza se jactan. ¿No les parece esto muy parecido a lo que sucedió en el barco? Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate. ¿Se acuerdan ustedes que los hombres del barco trataron de buscar cada uno a su Dios, como tratando de redimir sus culpas y tratar de encontrar misericordia? No lo lograron, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. ¿Cuál es la redención que ellos necesitaban para ese barco? La caída de Jonás en el agua, y ellos no lo iban a lograr si Jonás no lo hubiera dicho.
para que viva en adelante y para siempre y nunca vea corrupción. Pues verá que aún los sabios mueren, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio, y dejan a otros sus riquezas. Sí, aquí incluso pues yo lo leí y dije, bueno, dice que aún los sabios mueren. ¿Será que hacía referencia a la muerte de Eliseo? ¿Se acuerdan que Eliseo dijimos que pudo haber sido maestro o contemporáneo de Joná? Y Eliseo era una persona rica, estaba acomodado, ¿no? Digamos, tenía un ayudante y toda la cosa. Y dice, aún los sabios mueren y dejan a otros sus riquezas. Y este texto es fundamental para usted poder entender la Parashat Toldot. Miren ustedes, es que los salmos son una riqueza impresionante. Algunas personas pues no nos han acompañado en la clase que ha dado Nelson de los salmos, y obviamente no hemos visto todos los salmos. Él coge pues el que considere necesario para esa semana, sí, pero algún día pues iremos avanzando en los salmos y nos daremos cuenta de la relación importante que tienen los salmos en el desarrollo de la escritura. Y dice que perecen del mismo modo que el insensato y el necio y dejan a otros sus riquezas. ¿Se acuerdan que en la Parashat Toldot dice que llegó Esaú y le dice a Jacob, le dice, igual qué caso tiene, yo me voy a morir? ¿Y qué dicen los comentarios judíos? Es que ese día había muerto Abraham. Y entonces yo lo relaciono con esto, para echarle una mano a la tradición judía. Acá dice que perecen del mismo modo que el insensato y el necio y también los sabios, y dejan a otros sus riquezas. ¿Sí? O sea, en la Parashat Toldot, esa pudo haber llegado a esta misma conclusión. Si murió Abraham el justo, podemos morir todos. Y no solamente eso, tanto que trabajó mi abuelo, en el caso de Esab, el abuelo es Abraham, tanto que trabajó Abraham, mi abuelo, por sus riquezas, y al fin y al cabo le quedaron ¿a quién? A otros, a mi padre Isaac. Es interesante. Dice, su íntimo pensamiento es que en sus casas serán eternas, y sus habitaciones para generación y generación. Eso era lo que creían los ninivitas, que Nínive iba a ser una ciudad eterna, así como hoy en día creen los estadounidenses que Nueva York va a ser una ciudad eterna. Falso. Y sus habitaciones para generación y generación. Dan sus nombres a sus tierras. Mas el hombre no permanece en honra, es semejante a las bestias que perecen. Su camino es locura, con todos sus descendientes se complacen en el dicho de ellos. Como a rebaños que son conducidos a la tumba, la muerte los pastoreará, o sea, la amenaza de que Nínive va a ser destruido por sus actos. Y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana. Se consumirá su buen parecer y el Seol, o sea, la tumba, el cementerio, será su morada. Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. No temas cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa, porque cuando muera no llevará nada, ni descenderá tras él su gloria. Aunque mientras viva llame dichosa a su alma, y sea loado cuando prospere, entrará en la generación de sus padres, y nunca más verá luz. El hombre que está en honra y no entiende, semejante es a las bestias que perecen. ¿Sí? El hombre que está en honra y no entiende, semejante es a las bestias que perecen. O sea, una persona que tiene dinero, que tiene de pronto una posición social, pero no entiende la parte espiritual, es como un animal. Eso es lo que nos está diciendo el texto acá. Entonces encontramos en todo el Salmo 49 una clara referencia a episodios de la vida de Joná. No solamente su predicación en Nínive, sino este versículo, el 15, que dice, pero Dios redimirá mi vida del poder de la tumba, porque Él me tomará consigo. Esto habla aquí de una resurrección o de revivir, de volver de la tumba. Y eso fue lo que le pasó precisamente a Joná Hanabí. Vamos a ver otro salmo que también está relacionado con el versículo 3. Sí, vamos a leer el versículo 3 nuevamente para acordarnos de qué estamos hablando. Y dijo, invoqué en mi aflicción al Creador y Él oyó. Desde la profundidad de la tumba del cementerio del Sheol, clamé y escuchó mi voz. Entonces ya dijimos que lo del Sheol está en Salmo 49. Y miren lo que dice el 15, el Salmo 91:15. Dice de la siguiente manera,
Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Sí, me invocará y yo le responderé. Me invocará y yo le responderé. Dice que él clamó y el Eterno que hizo, escuchó su voz. ¿Sí? Encontramos entonces otra relación de los salmos con la oración que está lanzando Joná. Joná está, digámoslo de esta manera, citando o está uniendo salmos para hacer su oración. Y miren lo que dice el Salmo 91, que la mayoría lo debe conocer porque es uno de los más conocidos de la Biblia. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Eterno, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con tus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerá el temor nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Ustedes ven algo interesante acá, y es la relación entre el día y la noche, ¿verdad? Dice ni mortandad que en medio del día destruya, ni tampoco al terror nocturno. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Eso fue lo que se sentó a esperar Joná. La recompensa de los impíos él había creído que era la destrucción de la ciudad, pero no es así. ¿Por qué? Porque estos impíos Nínive recibieron el arrepentimiento de parte del Creador. Es decir, su pago no fue la destrucción, fue la misericordia. Y por eso dice, ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. ¿Se lo está diciendo el Creador o se lo está diciendo alguien a otra persona? Porque has puesto al Eterno, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá el mal, ni plaga tocará tu morada. ¿Se acuerdan que Joná como que no quería ir a Nínive? Aquí el Eterno le dice, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Es decir, Joná ve reflejada su acción en los salmos. Y eso es interesante, los salmos ya estaban escritos en la época de Joná. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. O sea, es como el ánimo que le está dando el Creador para ir a Nínive. Sobre el león y el aspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré que mi salvación. Yeshua. ¿Cierto? Yeshuatá, repito nuevamente, en hebreo. Yeshuatá la Yuhet Bahei. La salvación del Creador. Yeshuatá. Yeshuatá. Tal cual lo encontramos en el hebreo. ¿Cierto? El nombre del Mashiach. Su salvación. No es que Yeshua nos salvó. Es que el Eterno nos salvó mediante Yeshua. Es diferente. O sea, el medio para traer la salvación, que es una de sus manifestaciones, es Yeshua. ¿Sí? Espero esté quedando lo más claro posible. Si alguien tiene alguna pregunta, con gusto estamos para responderlas, ¿verdad? Vamos a parar un segundito ahí a ver si de pronto por aquí alguien hizo alguna pregunta. Bueno, parece por ahora pues que no. Si alguien tiene alguna duda o algo así para contarnos, pues con gusto ahí vamos respondiendo. Un segundito mientras ustedes pues van ahí pensando, organizando ahí sus apuntes y eso. A ver, miramos si por aquí alguien de pronto ha escrito, porque a veces no me llegan los comentarios. Sí, no, parece que todo está en orden. Bueno, continúo entonces por acá. Lo saciaré de larga vida y le mostraré que mi salvación, o sea, después de haberlo sacado de la muerte, le dio vida a Joná, ¿verdad? Y le mostró su salvación. ¿En cuanto a qué le mostró su salvación? En cuanto a la ciudad. ¿Sí? La ciudad de Nínive. Por eso yo insisto en lo que dije de la primera clase. El que necesitaba ir a Nínive, o sea, Joná necesitaba más de Nínive que Nínive de Joná. Para Joná era de vida o muerte ir a Nínive.
Y por eso el Eterno ejecutó ese gran juicio del viento, perdón, el gran viento, la gran tormenta, el gran pez. ¿Por qué ejecutó ese juicio? Porque Jonás era el que necesitaba aprender. Hay cosas que suceden en nuestras vidas familiares, en nuestras vidas sentimentales, en nuestras vidas, digamos, de amistad, ¿verdad? Comunales, sociales, que uno cree que de pronto eso es una disciplina solamente para una persona. Pero puede ser que yo también esté siendo tocado ahí. Yo no puedo desconocer el poder del Creador en el momento de que Él trae su revelación y cuando Él trae algo llamado su disciplina. Hay muchas manifestaciones del Creador, pero hay una muy, muy interesante que a nosotros nos cuesta mucho entender y es su disciplina. Sí, esa es una manifestación del Creador y a veces nos cuesta muchísimo adaptarnos a esa disciplina, ni siquiera asimilarla, sino adaptarnos a ella. Porque la disciplina, por más de que usted llore, por más de que yo llore, por más de que yo diga yo no quiero, si la disciplina está para quedarse, se va a quedar. Gústele o no le guste. Porque al fin y al cabo, al final del día, se hace la voluntad del Creador. Usted se levantó esta mañana porque dentro del plan del Creador está que usted siga con vida. Y si no, al Eterno no le cuesta absolutamente nada asesinarlo mientras usted duerme. Nada. Para nada. Porque usted es una obra de Él. Usted es un creado de Él. Y por eso en el judaísmo, ¿no? hay una oración que dicen cuando se despiertan, principalmente se le enseña a los niños, y creo que se llama el Ani a mí, y que dice, gracias Padre por haberme devuelto el alma. Cuando dicen eso es, gracias Padre porque me has devuelto la vida, el respirar, porque he vuelto nuevamente a despertarme. Es eso lo que quiere decir la oración. Preguntan acá, para el tiempo de Jonás, ¿ya la totalidad de los salmos estaban escritos? No, en este momento no sabría si la totalidad, pero por lo menos lo que se llama el libro 1 y el libro 2 están totalmente escritos ya, porque esos son de la época de David, y estos dos libros, de hecho ahí en los salmos te pueden pasar las hojas, creo que el primer libro se acaba en el capítulo 72, ¿no? Que es uno por cada uno de los niveles de sabiduría. Y luego viene el libro 2, creo que hasta el 90 y algo, ya también estaban escritos. Y hasta el 100 algo, diré 133 creo, incluyendo el de la Torá, el 119. Eso ya habían estado escrito. Hay unos que no, por ejemplo yo sé que hay uno cortico, que tiene que ver con Esdras. Después ese obviamente pues no estaba escrito todavía en la época de David. No existía como tal un libro llamado Los Salmos. Lo que habían era cánticos populares que la gente recitaba y que la gente decía que se sabían que habían sido compuestos o elaborados por David y por sus siervos como Asa, y hay otro sujeto de que escribe hartos salmos que en este momento olvidé su nombre. Entonces esa sería como la respuesta a esa pregunta, ¿vale? Voy a continuar, no recuerdo dónde estábamos. Sí, estamos mirando las relaciones del capítulo 1 con... del capítulo 2 con los salmos. Vamos ahora a Oseas 5.15. Oseas 5.15. Dice, andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Digamos que este ya no está tan relacionado, pero digamos la situación es muy parecida, de que cuando ya estuvieron en su angustia, los habitantes de Nínive buscaron al Eterno, ¿no? Ahí sí dice que hicieron un ayuno y todo, pero primero estuvieron en una etapa de angustia. ¿Y qué me dicen en el caso de Jonás? Andaré y volveré a mi lugar. ¿Se acuerdan que dice al principio del capítulo 3, del versículo 3, perdón, que Jonás clamó y que el Eterno lo oyó? Perdón, que él primero invocó el nombre y el Eterno lo oyó. Y después clamó y ahí sí el Eterno, ¿qué? Le respondió. Sí, el Eterno le escuchó su voz. Sí, escuchar y oír, la diferencia. Entonces andaré y volveré a mi lugar. O sea, el alejamiento, la ruptura que hay entre Jonás y el Padre a causa de la disciplina que lo está enfrentando. Muy parecido a lo de Yeshua, ¿no? Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? No fue porque el Padre lo dejó pues a mitad de camino en medio de su propósito. Es que el Eterno no puede tener relación con nada que tenga pecado. Y el pecado ya había sido colocado sobre Yeshua. Entonces esa protección que tenía Yeshua, sencillamente el Padre Eterno la quitó. Sí, ese es un tema interesante. Cuando Yeshua va a Jerusalén en una ocasión
y dice que trataron de capturarlo, dice que él se les escabulló de las manos. ¿Sí? ¿Cómo él pudo hacer eso? Porque tenía la protección de parte del Creador, tenía el cerco del que habla el libro de Job. Sí, y cuando Yeshua tiene ese cerco no lo pueden tocar, no le pueden hacer absolutamente nada. Pero cuando el Eterno decide quitar ese cerco, ahí sí viene que el castigo y demás para Yeshua. ¿Por qué el Eterno lo quita? Porque si el Eterno no quita su cerco, ¿cómo hacen para capturar a Yeshua? ¿Cómo hace para que él cumpla su propósito? Por eso Yeshua le dice, si es tu voluntad, no la de los hombres, pasa de mí esta copa. Si es tu voluntad, pasa de mí esta copa. Segunda vez, tercera vez, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa. O sea, durante 3 ocasiones él pidió que el plan cambiara si era posible, si era la voluntad divina. ¿Sí? Es Yeshua controlando su inclinación al mal, obvio. Entonces, ¿qué sucede? El Eterno quita su protección y ¿qué hace? Hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Sí, ahí es la reacción de una persona que, o de un ser que le han colocado pecado. Y luego dice que, y busquen mi rostro. Cuando Yeshua dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Luego no lo había abandonado. Está buscando el rostro del Creador. En su angustia me buscarán. Cuando Yeshua está con angustia, está nervioso, sabe lo que le viene encima, sabe que le viene la horrible noche, dice que se fue a Getsemaní a orar en 3 ocasiones. ¿Sí? Todo esto es muy parecido con Yeshua. Desde eso se trata la señal de Yoná. La señal de Yoná no es tratar de verificar el conteo que hicieron los católicos de viernes a domingo. Esa es una cosa, ni siquiera, o sea, si hiciéramos una escuela dominical, yo creo que un niño puede contar fácil 3 días y 3 noches. Sí, yo creo que en los jardines infantiles se le enseña a los niños a contar del 1 al 3 a temprana edad, lógico. No puede llegar a quinto sin saber contar del 1 al 3. Pero hay gente que llevan años estudiando y siguen diciendo, no, es que la noche se cuenta por hora, entonces la primera noche equivale a 2 noches porque se cuentan 2 vigilias. No, eso es carreta. Si la esquitera dijera, estará durante 3 vigilias muerto, durante 3 vigilias estaría muerto. O sea, 9 horas. Es que no lo dice así, ¿qué hacemos? ¿Sí? ¿Qué hacemos? No podemos hacer nada. No podemos contradecir lo que está en el Tanakh para ayudarle gusto a la iglesia o al lugar donde voy. De viernes a domingo no hay 3 días y 3 noches. Gústele al que le guste, moléstele al que le moleste. Si lo expulsan de su iglesia por eso, bien expulsado, ese no era su lugar, ¿verdad? Mejor sale de un lugar donde lo están de pronto timando, robando, manipulando. Pero ¿qué hacemos si es que de viernes a domingo no hay 3 días? Ni 3 noches. Así usted las cuéntelas por vigilias. Y verá que le da como 16 noches, contándolas por vigilias. Es que no tiene sentido. Entonces, bueno, voy a continuar. Vamos a ver qué otro texto yo señalé por ahí de pronto, así como relacionado con todo esto. Salmo 22, 24. Vamos a ver. Bueno, más o menos la situación que está viviendo Yoná en ese momento. Pero dice, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. ¿Cierto? Cuando clamó a él. ¿Se acuerdan que dice que Yoná clamó? Y ahí sí lo escuchó. ¿Cierto? Cuando clamó a él, ahí sí. Miren lo que dice en inglés. Cuando él clamó, o bueno, gritó, también puede ser. Cuando gritó o cuando clamó, ¿cierto? Es todo lo que dice acá. Cuando él clamó, él escuchó. Él en mayúscula, o sea, diciendo, este G en mayúscula nos está diciendo es que es una persona de más alto calibre, o sea, es el creador. Y miren ustedes en el hebreo, Shema, Shamé, que es escuchar pero en pasado. Shamé. Entonces lo mismo, vamos a volver a leerlo, dice, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, aquí le faltó un él le escuchó, en pasado. Sino que cuando clamó a él le escuchó. Cosa que les acabé de mostrar acá la palabra, ¿no? Shamé. Es escuchar, pero en pasado. Él escuchó. O sea, este versículo en Salmo 22, 24 sería bueno cambiar el oyó por escuchar. Para que quede como de una manera más cercana y más relacionado aún con Yoná. Porque miren lo que dice Yoná.
Dice, desde la profundidad de la tumba clamé, ¿cierto? Clamé y escuchó mi voz. Clamé y escuchó, clamé y escuchó. Cuando clamó, él le escuchó. ¿Sí? Entonces, el Eterno no escondió el rostro del clamor que venía de Joná. Eso es lo que nos está diciendo pues ahí el escrito, ¿no? Es interesante. Y miren lo que dice, de ti será mi alabanza en la gran congregación, mis votos pagaré delante de delante de los que le temen. ¿Se acuerdan ustedes que más adelante dice eso? Dice miren lo que dice, pero yo con voz de agradecimiento sacrificaré lo prometido, lo pagaré. Sí, incluso la versión de la Reina Valera dice voto. Dice, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio. Mira lo que dice acá. De ti será mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré delante de los que le temen. Muy parecido. Y miren lo que dice. Se acordarán y se volverán en el Salmo. Al Eterno todos los confines de la tierra y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Eso fue lo que hicieron los ninivitas. Eso fue lo que hicieron también los marineros. Porque el Eterno es el reino y él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra, se posarán delante de él todos los que descienden al polvo, aún el que no puede conservar la vida a su propia alma. Sí, entonces vemos una relación estrecha entre entre los textos de Joná y los textos de los salmos. Ahí encontramos otra relación. Yo espero que estén escribiendo, aunque aquí en los comentarios nos están haciendo el favor de colocarlos, pero por favor usted escríbalos allá para que los tenga más claros. Vamos a otro, Salmo 121. Salmo 121. Dice, al Eterno clamé estando en angustia y él me respondió. Libra mi alma, oh Eterno, del labio mentiroso y de la lengua fraudulenta. ¿Qué te hará o qué te aprovechará, oh lengua engañosa? Bueno, vémoslo hasta acá, hasta el 1. Al Eterno clamé estando en angustia y él me respondió. Muy parecido pues a lo que estábamos viendo ahorita, ¿no? Que él clamó y el Eterno ahí fue cuando lo escuchó. Solamente cuando clamó. Cuando invocó no. Cuando clamó sí. Porque invocar es solamente decir el nombre. Mientras que invocar, eso es invocar. Pero clamar es algo más profundo. Y el otro es el Salmo 16:10. Para que ustedes tengan todo ese marco de referencia que no es sencillo armarlo. Porque toca ir por todos los salmos buscando en qué lugar se encuentran precisamente esas palabras. Porque las oraciones, la oración que lanza Joná, él no puede sacarla de la nada. Sí, es como las canciones, voy a hablar de eso un momento. Las canciones que están hoy en día para adorar al Creador. Como la mayoría salieron de la nada, de la propia imaginación de los sujetos que están ahí parados al frente, los acordes y todo eso, eso no adora al Creador. Suena bien de pronto musicalmente, tiene una letra bonita, atractiva, de pronto lo pone usted hasta depresivo y toda la cuestión, pero eso no quiere decir que sea una letra de adoración. La letra de adoración o la verdadera adoración o la verdadera oración es la que está basada directamente en la escritura. Para eso está la escritura. Cuando le dicen a Yeshua, enséñanos a orar, ¿de dónde él sacó Padre nuestro que estás en los cielos? Él lo sacó obviamente de los salmos, son pedazos de salmos, extractos de los salmos que él logró unir, coser, unificar en una sola oración llamada hasta el día de hoy, entre comillas, el Padre nuestro. Sí, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, ¿verdad? Venga a nosotros tu reino, bueno, hágase tu voluntad, así como se hace en los cielos, como en la tierra. Todo esto son ¿qué? Vuelvo y repito, son trozos de los salmos que Yeshua logró unificar. Es decir, para tener una verdadera oración, yo debo ir a los salmos, o sea, al Tanaj en general, y mirar cómo unir las expresiones, las palabras, los dichos y demás para sacar de ahí una verdadera adoración. Así como lo está haciendo Joná, que Joná está orando uniendo pedazos de los salmos y los salmos están relacionados entre ellos y hablan de una misma situación, un auxilio, una aflicción. Están hablando de lo que vivió y de lo que va a vivir Joná durante su existencia como profeta. Y dice el Salmo 16:10, porque no dejará mi alma en donde, en el cementerio, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Esa corrupción es muerte. ¿Sí? Ni permitirás que tu santo vea muerte, o sea, muerte completa, que ya quedó muerto para siempre. Por eso dice que el Eterno no es Dios de muertos. ¿Sí o no? El Eterno no es Dios de muertos. Pero más adelante dice que Él es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, pero luego ellos no están muertos.
Sí, físicamente están muertos, pero espiritualmente no. Porque las obras de Abel, por ejemplo, aún claman por él hasta el día de hoy. Entonces él espiritualmente, digámoslo este sentido, a nivel salvación y eso, él no está muerto. Ellos no están muertos. Entonces cuando dicen, y permitirás que tu santo, por eso lo pone particular, que tu apartado, que tus escogidos vean que la muerte completa. Porque para los escogidos que hay, resurrección de los muertos. Para Yoná que hubo, revivió. Porque Yoná es una señal, es una relación de él con el Mashiach. Es una relación. Yoná es un espejo del Mashiach. ¿Sí? Es un espejo del Mashiach. Principalmente el capítulo 2. Por eso termina, repito, Yeshuatá la Yuhet Bajei, la salvación del Eterno. ¿Cierto? Y dice ahora, porque tú no dejarás mi alma en el cementerio, en la tumba, ni permitirás que tu santo vea corrupción, la muerte. Me mostrarás la senda de la vida, o sea, la muerte completa, total, la aniquilación. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. ¿Quién es la diestra del Padre? Yeshua. ¿Sí? Continúo. Dice, pero yo con voz de agradecimiento... ya, me había devuelto. Por acá. Miremos a ver qué otro texto hay relacionado, porque sé que hay más. Salmo 16:10, ya lo leímos. Salmo 18:6. Creo que este es uno de los más interesantes y por eso lo dejé para el final. Salmo 18:6. Bueno, de seguro hay muchos más, ¿no? Estos fueron como los que yo encontré haciendo una revisión, digamos, entre comillas, exhaustiva de los salmos, mirando la oración de Yoná, de dónde surgió. Porque primero que todo es una oración bien profunda. Y segundo, vuelvo y repito, la adoración en aquel momento era utilizar recitaciones o escritos que ya estaban y poderlos unificar para sacar algo propio. Esa era la adoración. ¿Sí? No era como vamos a improvisar una canción para nuestro Señor. No. No funcionaba así. Dice, en mi angustia invoqué al Eterno. ¿Se acuerdan que dice que él invocó? Pero esperen un segundito porque, ¿qué texto es? Sí. Vamos a leerlo desde arriba. Salmo 18:1 dice, te amo, oh Eterno, fortaleza mía. El Eterno, roca mía, castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. ¿No? Hay una canción que dice eso. Dice que puedo tomar con mis manos el arco de bronce, ¿no? Él es mi escudo y mi fortaleza, mi alto refugio y mi bendición. Mi alto refugio y mi fortaleza, él es mi libertador. Eso es lo que dice más o menos la canción. O sea, bueno, esas canciones que trataron de hacer lo que hacían los antiguos, de tomar pedazos de los salmos y unificarlos, yo las valoro mucho. Y me parece que por eso esa música, más que todo como ochentera y noventera, de los centros de adoración, son muy buenos. Porque tienen eso, ayudan a aprenderse los salmos, tienen relaciones con la escritura. Pero canciones que no tienen nada que ver con la escritura, que parecen que es una canción dedicada a la esposa, o a la novia de turno, o al amor de su vida, eso no tiene nada que ver con el creador. De hecho es una blasfemia cantar eso como si fuera para el creador. Si es para su novia, para su esposa, es para su novia, para su esposa. Y si es para el creador, es para el creador. ¿Cierto? Lo que es del creador es escogido, santo y apartado, y es solo para él, para nadie más. Dice, invocaré al Eterno, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. O con esto, me rodearon ligaduras de muerte, y torrentes de perversidad me atemorizaron. ¿No se les parece un poquito a esto? Dice, me arrojó al abismo en el corazón de los mares, y la corriente me rodeó. Todas sus ondas y todas sus olas encima cruzaron. Y yo dije, soy lanzado delante de tus ojos, pero de nuevo yo veré dentro de tu santo templo. Me rodearon las aguas hasta el alma, el abismo me rodeó. Y no hemos avanzado ni un solo versículo en Yoná, aunque para mí no hay afán de correr y eso, porque ¿para qué? Para mí es que podamos ver el texto bien, con todo su contexto en los salmos. Y miren todos los salmos que tienen un solo texto. Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Curioso que utilice precisa esta palabra, ¿no? Ligaduras del Seol me rodearon. Me tendieron lazos de muerte. O sea, como si lo hubieran amarrado directamente al cementerio, a la tumba.
En mi angustia invoqué al Creador. Y utiliza la palabra Seol, ¿no? Eso es curioso. En mi angustia, la relación que tiene una cosa con la otra. Y en mi angustia invoqué al Creador y clamé a mi Dios. Invocar y clamar a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Vamos a ver qué nos dice Jonás. Dice Jonás: invoqué mi aflicción al Creador y él oyó. Desde la profundidad del cementerio clamé y escuchó mi voz. ¿Verdad? Y más adelante miren lo que dice. Esperen que colocamos por acá. Dice, llegó a su santo templo. Dice, se debilitó dentro de mí, mi alma al Eterno yo he recordado, y vino mi oración hasta ti, hasta tu templo santo. O sea, ¿qué está haciendo Jonás? Si lo tomamos desde un punto de vista más técnico, más, digámoslo, gramatical, Jonás lo que está haciendo es parafraseando salmos. Sí, como cuando usted ora y dice, tú eres mi escudo y mi fortaleza. O sea, usted no dice, bueno, voy a decir ahora el salmo que estamos leyendo hace un momento, ¿no? El salmo 16:10. Él es mi escudo y mi fortaleza. Ah, no, ese es el de ahorita, ¿no? El 18. Entonces usted está orando. Voy a recitar el salmo 18:1. Él es mi escudo, mi roca, mi fortaleza, ¿no? Usted dice, no, padre, tú eres mi escudo, mi roca, como dice la escritura. Sin necesidad de que usted diga, en el salmo 18:1 dice que tú eres. Sí, usted está parafraseando. Y es lo que yo veo que Jonás está haciendo. Está parafraseando. ¿Parafraseando qué? Salmos. Es el último recurso que él tiene. No tiene más. Hay veces que en nuestra vida vienen situaciones tan difíciles que no tenemos más que parafrasear la escritura. Pero ¿qué va a parafrasear si usted no la conoce? Si usted no la lee. Si usted cree que está abolida. Entonces cierre su libro y más bien coloque una charla por radio, por internet y dígale amén a todo lo que el man le dice. Amén, 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 amén. Eso es muy fácil. Pero usted aprenderse los versículos, parafrasearlos y mejor aún, juntar diferentes contextos para armar una oración suya. Uy, cosa brava. Sí, cosa bravísima lo que hizo Jonás. Y esto yo, en el primer capítulo, le dimos palo cuando le tuvimos que dar palo. Pero cuando queremos reconocer su inteligencia, sabiduría divina, o de lo divino más bien, tenemos que hacerlo. ¿Sí? Y aquí lo que Jonás está haciendo es una cosa monumental. Parece algo sencillo. Parece algo sencillo. Pero si lo contextualizamos y lo miramos en relación con nosotros, es complicado. Es muy complicado. Que usted pueda parafrasear textos y que estén todos unidos entre sí para armar un significado de su situación personal. Es complicado. Primero que todo hay que conocerse muchos textos de memoria. Y segundo, aparte de memoria, saber muy bien los contextos. Hay gente que dice textos de memoria, porque todo lo puede en Cristo que me fortalece. Pues sí, es un memoriazo ahí espectacular, pero ¿y qué tiene que ver eso acá? Cuando Yeshua dice, por ejemplo, porque ustedes ya no serán más pescadores de hombres. Ya no serán más pescadores, sino que ahora serán pescadores de hombres, perdón. O sea, pues suena espectacular. Y si uno está ahí a la orilla del mar, uno dice, claro, los pescados representan personas. Es decir, que ellos van como a enseñarle a mucha gente. Uy, sorprendente, wow. Qué poder, qué inteligencia. Pero ¿por qué llego hasta ahí? ¿Por qué me quedo hasta ahí la interpretación? Porque yo no conozco la profecía de Ezequiel, que la leímos la vez anterior, donde dice que él enviará primero que pescadores y luego mandará que cazadores. Hoy no es el tiempo de los pescadores. El tiempo de los pescadores ya terminó. ¿Por qué ya terminó? Porque acuérdense que Pedro hablaba y se convertían 5.000. Hoy toca como los cazadores, de uno en uno. Yendo por dónde, como lo dice la profecía, las montañas, las piedras, los huecos. Si la persona es una persona que practica brujería y el Eterno la tiene para sacarlo, manda a alguien para que le ayude a salir de ese hueco. El Eterno no tiene distinción de personas. Al que va a llamar, lo llama, sea quien sea. Es más, puede ser hasta alguno de los estos pastorcillos que tanto criticamos a veces. Hasta alguno de ellos Dios los puede, digamos, transformar y utilizar de una manera correcta. Y lo puede llamar a su santa Torah. Porque Dios no hace excepción de nadie. Todos pueden tener la posibilidad. El único que sabe quién va a ser es el Creador. Que es el único que sabe quién es salvo y quién no es salvo. Y dice, en mi angustia invoqué al Creador y clamé a mi Dios. Él oyó
mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Él oyó, pero vamos a ver nuevamente, él oyó no es él oyó, es él escuchó. Es que oír es otra cosa. Oír es cuando yo aquí oigo, por ejemplo, el ruido de mi computadora. Sí, pero yo no estoy pensando por qué los computadores producen ruido. ¿Por qué el mío produce un ruido? ¿Estará sucio? ¿Tendrá de pronto algún daño interno? Eso ya sería escuchar, ¿verdad? Cuando se está allá en medio de un pueblo y se escucha, se oyen más bien los cucarrones, ¿no? A la distancia, los animales, los insectos, etcétera. Usted no dice, ay, sí, ¿no? Si usted estuviera escuchando, usted diría, ¿por qué un cucarrón produce ese sonido? Eso ya es escuchar, pero que usted lo oiga, miren que se confunde uno mucho, ¿no? Que usted lo oiga, eso no, eso es oír. ¿Vale? Escuchar. A veces nosotros oímos a nuestras personas que nos rodean. A veces oímos. A veces escuchamos. Yo pienso que a algunas personas hay que oírlas, no prestarles mucha atención, y a otras hay que escuchar atentamente lo que dice. Tampoco a todo el mundo se le puede escuchar. Sí, yo creo firmemente que cualquier persona puede dar su opinión, pero no quiere decir que todas las opiniones sean válidas. Cualquier persona me puede dar un consejo, pero no quiere decir que yo aplique todos los consejos. Yo veré mi vida, mi existencia, yo qué hago. Lo mismo usted. O sea, aquí escucha cosas que yo estoy, digamos, tratando de explicar de Jonás, de los Salmos, y para mí es lo último. Mi nivel interpretativo llegó acá. De pronto usted dice, no, esto es una bobada, ¿cierto? De pronto usted no me está escuchando, sino que me está oyendo. Es libertad de cada uno. Pero aquí el texto en el 6 no dice oír, dice escuchar. Yishema, él escuchó. O él escucha, más bien, él escucha. Él escucha. Miren lo que dice entonces. A ver, ¿dónde vamos? Estoy perdido. Ya, 6. Estoy leyendo Salmo 18, 6. En mi angustia invoqué al Eterno y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Dice, él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él. ¿Sí? ¿Y qué dice Joná? Dice, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó su cerrojo sobre mí para siempre. ¿Verdad? O sea, habla lo mismo de los cimientos de la tierra, de que se estremeció. ¿Por qué se estremeció todo eso? Joná está diciendo ya que se estremecieron, y en el Salmo encontramos la explicación. ¿Por qué? Porque se indignó él. ¿Por qué está indignado el Creador? Por la desobediencia de Joná. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor, carbones fueron por él encendidos. Inclinó los cielos y descendió, y había densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín. Este no es el creador. Sí, o sea, aquí vemos que el juicio lo ejecuta el creador, pero ya desde acá, que cabalgó sobre un querubín, entonces el querubín es Dios. Si Dios no puede viajar, sino que necesita un querubín. Si está hablando de otra persona, está hablando de Yeshua. Bien, continúo. Dice, descendió de los cimientos. Ah, bueno, no, vamos a devolvernos por acá. Creo que ese era el último texto que tenía relacionado, sí, en relación con Joná en el versículo 3. Vamos a volver a leerlo como para no quedar ahí como tan fríos. A los que están en la versión Reina Valera, les digo que el versículo 3 de la versión que estamos utilizando es el versículo 2. Estamos en Joná, capítulo 2, versículo 2. Y a los que están utilizando la versión esta que yo tengo acá, los que me están guiando, los que me están siguiendo en la lectura, los que tienen de pronto un Tanakh de Katz, o los que tienen de pronto alguna versión mejorada de Joná, es el versículo 3. Y dijo, invoqué mi aflicción al Creador y él oyó. Desde la profundidad del Sheol clamé y escuchó mi voz. ¿Por qué Joná terminó en el Sheol? Porque el Eterno estaba indignado, ¿verdad? Él invocó al Creador y el Creador apenas lo oyó. Pero cuando clamó, el Eterno lo escuchó. Entonces a veces no se trata de que el Eterno escuche o no, de que oiga o no. Se trata de yo qué estoy haciendo. Estoy invocando, estoy clamando, estoy dando gracias. ¿Qué estoy haciendo yo? De eso se trata. De lo que usted hace cuando busca al Creador. Repito lo que dije creo que anoche. Hay gente que no está buscando al Creador y para mí eso es espectacular. Los felicito. Felicitaciones. Están buscando dinero. No disfrace la búsqueda del dinero como si usted estuviera buscando a Dios.
Porque cuando usted cumple los mandamientos para que Dios lo prospere, usted está buscando es plata. Y yo no lo critico. Supongo que el dinero es algo elemental en algunas vidas, o sea, de vida o muerte en algunas situaciones. Espectacular, genial. Pero no lo disfrace de yo estoy buscando al creador. Diga, yo estoy buscando plata. Yo doy mis diezmos para que Dios me dé. No lo disfrace. No es porque Dios quiera que usted agradezca eso. Y miren, yo creo esto y con esto voy cerrando que ya van quedando pocos minutos. Yo creo que la gente que, por ejemplo, piensa erradamente que debe seguir dando los diezmos, no todos, pero la mayoría, es porque creen que de los diezmos ellos sacan un rédito. Entonces dicen, si yo no saco rédito de esto, es decir, si yo no los doy, no tengo ganancia. ¿Sí? Y si no, ¿por qué la gente lleva, ¿cierto? Sus diezmos y demás en los momentos donde dicen, hoy es el día de la bendición, hoy es el día de la semilla, de la siembra, como lo llamen. Porque la gente está tratando de encontrar, ¿qué? Rédito. Rédito me refiero a ganancia. ¿Sí? Entonces, si usted está buscando sanidad, busque sanidad, pero no lo disfrace detrás de yo cumplo los mandamientos para agradar al Creador. No, su merced, usted y yo, ¿cierto? Está buscando como tal sanidad. Repito, yo no lo critico, porque de pronto cualquiera de nosotros puede caer en eso. Normal. Pero buscar al Creador es otra cuestión. Es cuando usted agrada, usted cumple, no porque lo que va a sacar a cambio de eso. Se cumple porque usted entiende su posición de creado. No si a usted le gusta o no le gusta, porque esto no es de gusto. La Constitución colombiana tiene artículos que no le preguntaron ¿a usted le gusta o no le gusta esto? No, se hicieron supuestamente en teoría para mantener el orden civil y social y político. Lo mismo, la Torah no fue hecha por un ser humano, fue hecha por el Creador, para mantener un equilibrio social, político, económico, religioso, teológico, en fin, etc., hasta biológico, ¿verdad?, en la tierra. No sé si a usted le gusta o no. Eso fue lo que pasó con Job. Job estaba disgustadito con el Creador, y el Creador le hizo esta pregunta: ¿dónde estabas tú cuando yo coloqué la osa mayor? Si usted me responde eso, usted es el más sabio del universo, ya que se siente tan inteligente. Pues obviamente Jonás quedó como yo acabé de quedar, en silencio. Y Jonás no, Job, perdón. Y sigo. Invoqué mi aflicción al Creador, y él oyó. Desde la profundidad, o sea, cuando se puso peor, ¿se acuerdan que la frase del capítulo 1 era cuando las cosas están mal se puede poner peor? Aquí también. Hoy no estamos hablando de grano, hoy no estamos hablando de palabras repetitivas. Hoy o durante las próximas tardes, llevamos la explicación por otra vereda. Es el mismo camino, pero vamos por otra vereda. ¿Por qué? Porque aquí ya se pone más pesada la cuestión. Sí, el capítulo 1 es descriptivo. Describe las acciones de Jonás. Pero el capítulo 2 es netamente algo teológico. Por eso hoy avanzamos un versículo. ¿Sí? No podemos avanzar más. Porque es que nos toca tomarnos el tiempo y pensar. Que él invocó en su aflicción al Creador. ¿Y el Creador qué? ¿Lo oyó? Desde la profundidad del Sheol, desde la profundidad de la tumba, clamó. O sea, ¿hasta dónde lo tuvo que llevar el Creador para que le clamara? Hasta la tumba, hasta la muerte. Y 3 días y 3 noches después, lo trajo a la vida de nuevamente. Y escuchó mi voz. Escuchó mi voz. Creo que alcanzamos a leer un poquito del 4. Dice, me arrojó al abismo en el corazón de los mares, y la corriente me rodeó. Todas tus ondas y todas tus olas encima cruzaron. Uno lee esto y uno dice, claro, Jonás está describiendo lo que siente una persona cuando es tragado por un pez. Sí, es un buen nivel interpretativo y es correcto. Esto fue lo que él vivió allá. O sea, ¿qué podemos hacer? Pero también tiene su trasfondo. ¿Y su trasfondo dónde está? En los Salmos, en los Tehilim. Vamos a ver uno que esté relacionado con el texto 4. Vamos a ver, por aquí tenemos algunos. Texto 4, versículo 4. Y miren que ni siquiera hemos leído... Ni siquiera hemos leído toda la hoja. Salmo 69.1. Perdón. Salmo 69.1. Y ahí terminamos. Este salmo creo, si no me falla la memoria, que ya lo vimos con Don Nelson. Por ejemplo esta.
Extraño he sido para mis hermanos. ¿Se acuerdan que a Yeshua lo abandonaron? Y desconocido para los hijos de mi madre. Sí, los hijos de su pueblo, los judíos. ¿Mm? Porque me consumió el celo de tu casa. ¿Se acuerdan que antes de que Yeshua fuera crucificado, días anteriores él había purificado el templo y dijo: el celo por tu casa me consume? Citando ese texto. Y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. ¿Sí? Él ha colocado su confianza en el Creador, que el Creador lo salve. Eso no era un insulto para Yeshua, era un insulto para el Creador. Lloré afligiendo con ayuno mi alma, y esto me ha sido por afrenta. ¿Sí? Tengo sed. Puse además silicio por mi vestido, y vine a hacerles por proverbio, o sea, por chiste. Sino que la reina Valera, ustedes saben cómo funciona, ¿no? En fin. Dice Salmo 69:1. Sálvame, oh Dios. O sea, lo que yo trato de hacer acá es una relación Yoná versus los salmos, para tratar de mostrar que todo está relacionado y conectado con el Mashiach. Todo está conectado con el Mashiach. Y por eso cuando él dice la señal de Yoná, eso no son, o sea, lo de los 3 días y las 3 noches es la introducción. Por eso la clase pasada fue como la introducción a ese texto. 3 días y 3 noches que son completos, que no hay 3. Eso es lo básico, man. ¿Sí? Eso lo enseñamos en 40 minutos. Un solo versículo del capítulo 2 nos llevamos 1 hora y casi 50 y pico de minutos. ¿Qué? Que no, perdón. 40 y pico de minutos. A ver, miramos por acá cuánto llevamos. 1 hora y 35 minutos. Un solo versículo. Sí, no para engrandecer la explicación, sino para que demos cuenta lo grande que es el texto, no la explicación. Dice: sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas, y la corriente me ha anegado. Cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enronquecido. Han desfallecido mis ojos, esperando a mi Dios. O sea, esos fueron los primeros minutos o momentos que vivió Yoná. Sí, auxilia, ya gritando hasta que se cansó y ya empezó lentamente, ¿qué? A fenecer, a morir. Porque esto fue lo que le pasó a Yoná Hanabí. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. Se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué, y he de pagar lo que no robé. Dios, tú conoces mi insensatez y mis pecados no te son ocultos. Este salmo es hermoso en relación con Yeshua, y en este caso relacionado con Yoná Hanabí. Eso era Salmo 69:1. Ahora vamos a leer Salmo 42:7. Y ahí terminamos. Dice: un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. O sea, él parafraseó esos dos textos y los unió en uno solo. Dice: me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Salmo 69:1. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Salmo 42:7. Creo que la Reina Valera básica, la elemental, no tiene todas esas referencias. Entonces, por favor, escríbalas, porque pues yo principalmente, pues yo lo veo es mucho es acá, cuando hago los estudios, y es principalmente este texto. Aquí ustedes ven que no tiene ninguna referencia. Sí, pero digamos así que haciendo rápidamente un examen de lo que he leído de los salmos y de lo que pude así mirar por encima, pues encontré todos. De seguro hay más, repito, pero estos fueron pues, como los que yo encontré hasta ahora. Sí, miren lo que dice este texto. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, el Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Levántate y clama a tu Dios, tal vez Él tenga misericordia, le dijo el capitán. Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta, Yeshua llevando a una gran cantidad de gente al templo, ¿no? A que oren, a la espiritualidad, venga, volvamos, ta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún Él alabarte, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está batida dentro de mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán, y de los hermonitas desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas.
todas tus ondas y todas tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará el Eterno su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Curiosamente el texto parte el día en dos partes, día y noche. O sea, mientras Jonás estuvo allá, recibió también que, o entendió esto, la misericordia y la oración o el cántico. Y miren esto, diré a Dios, roca mía. ¿Se acuerdan que así empezó el 16? Entonces todo esto está conectado. Por eso les decía la vez anterior, antes de usted meterse a leer o a buscar un tema en específico dentro de la escritura, hay que leerla primero todo a manera literaria. O sea, usted coja la escritura y léala como si fuera un libro, una literatura. Léala toda sin analizar. Esa es la primera lectura que usted tiene que hacer. Porque toda está conectada. Cosa que usted está leyendo Ezequiel, usted empezó a entender Ezequiel, y usted dice, en Isaías dice esto. En Jeremías dice esto, en Oseas dice esto, en Jonás dice esto, y empiezas a construir, y a construir, y a construir. Pero si usted empieza a leer, y después analiza todo Ezequiel, y después va a leer Isaías, pues hermano, cuando lea Isaías se le va a volver un despelote de eso. ¿Por qué? Porque precisamente Ezequiel está hablando de cositas que dijo Isaías, e Isaías es antes de Ezequiel. Entonces hay un desorden, yo veo eso, cuando la gente estudia la escritura, estudia en desorden. Primero que todo, una lectura literaria, ¿sí? Cuando digo literaria, escoja el libro, la Biblia, el Tanaj o lo que sea, y léalo por completo. Si va a coger un libro en específico porque de pronto pues necesita algo pronto, ya un libro en específico, pues lo que tiene que hacer usted primero que todo es leer todo el contexto del libro, sí, todo el libro, para poder entender un solo versículo. Si usted va a leer Gálatas 3, 4 y 5 sin habérselo leído todo completo, y usted va a leer solamente el capítulo 3, pues yo también le creo que la ley está abolida. Eso dice el capítulo 3. ¿Pero por qué? Porque yo no he leído ni el 1, ni el 2, ni el 4, ni el 5. Entonces yo tengo que leerlo todo y luego sí lanzar conclusiones. Esa es la primera lectura, una lectura literaria. Y esa lectura literaria ayuda en el caso de lo que yo estoy tratando de hacer acá esta mañana. Que leyendo Jonás me acordé de algunos salmos que tienen que ver con esto. Sí, entonces empecé a unir, empecé a hacer lo que hizo Jonás, pero de una manera pues más amateur, porque Jonás lo hizo de memoria. Yo estoy cogiendo lo que dijo Jonás para ver de dónde lo sacó él. ¿Sí? Entonces, por favor, cuando lean, cuando estudien la escritura, tengan un orden. El orden es primero una lectura literaria y ya luego usted se pone a analizar. Vamos a orar. Chao, shalom para todos.